Buenas tardes, hoy les voy a hablar de las rocas alcalinas, de la materia de vulcanismo y magmatismo. Mi nombre es Ramón Felipe Gil Gómez. Y como contenido les vamos a dar qué son las rocas alcalinas, cuáles son sus características principales, la composición y componentes mineralógicos y los químicos. También le vamos a hablar de las diferentes rocas que hay, tanto plutónicas como volcánicas, y sus ambientes geológicos de formación. También le vamos a hablar de la evolución magmática y las formaciones que se encuentran en Colombia de estas rocas, y también un poquito de la abundancia que hay en estas rocas en la Tierra. ¿Qué son las rocas alcalinas? Bueno, las rocas alcalinas ígneas son aquellas con un elevado contenido de potasio y sodio, a menudo insaturadas de sílice y sin cuarzo, y con gran presencia de feldespatoides como la nefelina y leucita. En la clasificación mineralógica de estas rocas se dividen como feldespatos alcalinos, que se pueden agrupar tanto por su grado de alcalinidad como peralcalinas y peraluminosas. En el diagrama de TAS o cuarzo, feldespato y plagioclasa, muchas rocas alcalinas intrusivas aparecen hacia el vértice del feldespato alcalino, que es la letra A, llegando a campos como la cienita nefelínica o incluso la alfoidenicienita, que es una cienita con un porcentaje mayor del 60% de feldespatoides, en donde las rocas alcalinas aparecen con un alto grado y contenido de feldespato alcalino y bajo en cuarzo. Características principales. Las características principales de estas rocas pueden ser el contenido de alcalinos respecto al del silicio. Es mucho más elevado que el del silicio por su contenido químico en el magma. Ahorita lo vamos a ver. Y la frecuencia de su saturación en sílice y la presencia de feldespatoides. También incluyen varios minerales mágicos típicos de estas rocas, que serían como el olivino, el clinopiroxeno, la hojita, los piroxenos alcalinos y los anfíboles como la ribequita y la argerina. Y la ausencia habitual de cuarzo por lo mismo, porque no pueden coexistir cuarzo y feldespatoides en una misma roca. Una de las texturas más comunes de estas rocas es porfírica, holocristalina o a veces vítrea, y varía mucho desde basaltos alcalinos a fonolitas. Aquí a la derecha podemos ver un cristal de nefelina que se sintetiza de esos minerales como esto viene una placa de pegmatita pulida. Ahora les vamos a hablar de la composición y componentes mineralógicos y químicos de estas rocas. Como pueden ver, aquí tenemos un cuadro de clasificación, un triángulo de clasificación que se puede dar entre sílice, sodio y potasio, que esta gráfica muestra la relación química que hay entre los feldespatos y los feldespatoides alcalinos, y en función del contenido de sílice. En la parte superior podemos ver la representación en condiciones ricas de sílice, y a medida que descienden se puede ver que el contenido de sílice disminuye progresivamente, entrando al campo de las rocas alcalinas, que pues son la característica propia de los magmas alcalinos. En este diagrama también está constituido unos minerales que es la albita y la ortoclasa, que estos minerales son estables únicamente cuando el magma contiene suficiente sílice. Por eso es que los aparecen ni tan abajo ni tan arriba de la disminución del sílice y de los alcalinos. Y estos feldespatos pueden ser estables pueden ser reemplazados por feldespatoides. Luego seguimos en la parte más abajo, donde se encuentra la nefelina, que la nefelina es el feldespatoide más común en rocas alcalinas. Por su composición refleja como lo que indica que el magma no tuvo suficiente sílice para formar feldespatos normales. La nefelina se asocia a otros feldespatos como la calcilita, que es rica en potasio, y la sodalita, que es rica en sodio y cloro, y que suele formarse en magmas muy alcalinos y evolucionados. En la parte derecha se sitúa la leucita, que es un feldespatoide rico en potasio, y se forma en fuentes de subalcalinos y saturados, y se caracteriza por formarse en zonas volcánicas continentales. Luego, más allá de los minerales, se muestran algunos minerales como la analcima y la cancrinita, que estos minerales son minerales hidratados, que pueden estar en magmas ricos en volátiles o en procesos hidrotermales tardíos, que eso también es como la cristalización directa del magma, pero se genera por alteraciones postmagmáticas de otros feldespatoides, lo que indica una interacción con el agua.
Y por último tenemos la melitita, que no es un feldespatoide, pero dicho mineral siempre aparece en las rocas pobres en sílice y en las rocas que no se pueden formar plagioclasas. La presencia de este mineral indica que los puntos de fusión parcial eran muy bajos y los magmas alcalinos eran muy primitivos. Ahora seguimos con los otros dos diagramas, que son de piroxenos ricos en sodio, y pues son los piroxenos característicos de las rocas alcalinas, que permiten entender la composición y los cambios químicos de estas rocas, tanto ricas en sodio como en potasio. Y también muestra que los más comunes son entre el calcio, el magnesio y el hierro, pues, típicos de rocas alcalinas, que pues permite cómo se ven los cambios de composición de los piroxenos cuando el magma está químicamente alterado. En los extremos del triángulo se pueden ver minerales como la estantita y la ferrosinita, y dióxido y endeverginta, que corresponden a piroxenos cálcicos, magnésicos y férricos, que predominan en basalto, gabros y otras rocas subalcalinas en esta zona. Y se agrupan minerales como augita, dióxido y enjembrita. A medida que se asciende este diagrama, se observan unas transiciones hacia composiciones más ricas en sodio. Esta transición ocurre porque los magmas alcalinos del sodio sustituyen progresivamente al calcio, con la estructura cristalina del piroxeno. Esto da lugar a piroxenos sódicos que son estables en los magmas subalcalinos. Bueno, en la parte derecha superior tenemos la ergerina y la augita, típicas de muchas rocas alcalinas. Esta representa su composición intermedia, donde hay un nivel de calcio, magnesio y hierro, pero con un contenido significativo de sodio. Cuando el sodio y el hierro dominan completamente, se forma la ergerina, que es un piroxeno diagnóstico de magmas altamente alcalinos y evolucionados. Este mineral suele presentarse en colores verdes intensos y es común en rocas como la fonolita, la lenfelita, sienitas alcalinas. En el lado izquierdo del diagrama se encuentra la jadeita, que es un piroxeno sódico alumínico que se forma bajo condiciones de alta presión, típicos de ambientes metamórficos como la eclogita. Aunque también es un piroxeno rico en sodio, su campo composicional se separa claramente de los piroxenos alcalinos volcánicos, que su origen es controlado por la presión de la alcalinidad del magma. Este diagrama también muestra que existe composiciones intermedias que no son tan estables como en un solo mineral y tienden a separarse en fases distintivas. Esto explica por qué algunos piroxenos no aparecen composicionalmente continuos en la naturaleza. Los tres triángulos marcan más que todo las especificaciones químicas que se controlan por la química del magma, donde especialmente se muestran son los ambientes donde se pueden formar, como los ambientes distensivos, los rift y los puntos calientes, donde los magmas siempre son ricos en sodio y pobres en sílice. Ahora vamos con la siguiente gráfica, que es la clasificación de las rocas alcalinas, que muestra en función del contenido de sílice y los álcalis total, donde representan porcentajes de sílice en el eje vertical y se muestra la suma del sodio y del potasio. Estos diagramas sirven para la manera más clara de ver cómo se clasifican las rocas alcalinas y las subalcalinas, donde se pueden ver que algunas rocas alcalinas presentan mayores contenidos de álcalis para un mismo valor de sílice. En la parte izquierda del diagrama podemos ver que se concentran las pobres en sílice y ricas en alcalinas, como la foidelita, la trefita y las basanitas, que son típicas de magmas alcalinos primitivos. Y a medida que se aumenta el contenido de sílice, estas rocas evolucionan hasta una composición diferente, como las traquitas y las fonolitas, que representan magmas alcalinos evolucionados. Y estas rocas son como el contraste subalcalino, como las andesitas, las dacitas y las riolitas, que ocupan campos separados y con menor contenido de álcalis. En las esquemas inferiores se muestran cómo están incorporados de manera modal los feldespatos y los feldespatoides, mostrando que a medida que disminuye el sílice, los feldespatos son reemplazados por los feldespatoides como la nefelina.
Es un rasgo diagnóstico, como ya lo dijimos, de las rocas subsaturadas y rocas alcalinas. Y esto explica como que la química del magma lo controla la mineralogía y también lo da el nombre de la roca. Y porque estas son muchas características para el ambiente tectónico y el magma total de estas rocas. Luego vamos con más que todo esto es este recuadro que nos habla de los minerales esenciales en las rocas, que nos habla de la nefelina, la basanita, el basalto, la fenolita, y nos habla aquí también de las texturas y el color característico de estas rocas. Por ejemplo, tenemos aquí la nefelina, tiene un color melanocrático, y que los minerales más esenciales en esta roca serían la nefelina y el clinopiroxeno. Y en las últimas tres rocas que tenemos la fonolita, la traquita, podemos ver que en las texturas nos hablan un poquito más de... En las otras casi no hay texturas, pero en estas más que todo en estas dos rocas nos hablan de un color mucho más claro, que es un contenido un poquito más de alcalino, ¿no? Se suelen tener minerales que dan un color más claro a la roca. Listo, ahora pues vamos a hablar de las rocas plutónicas en el sitio de rocas alcalinas, que la primera sería la sinita nefelínica, que es pues una roca plutónica caracterizada por la abundancia de feldespatos alcalinos y con una cantidad significativa de nefelina. Estas cantidades pueden tener más allá de los minerales, pueden tener plagoclasia, biotita, clinopiroxenos y anfíboles, y ahí podemos ver cómo sería la roca. Otra de las rocas sería la foidolita, que hace referencia a rocas plutónicas cuyo mineral físico principal sea un feldespatoide, estando feldespatos alcalinos y las plagoclasias en una proporción muy menor. Los feldespatoides tienen que ser mayores al 60%, puede ser la nefelina o la leucita. Y aquí dominantes y escasos feldespatos y los piroxinos anfíboles sódicos. Ahora vamos con la monzonita y la monzógaro nefelítico, que pues son parecidas, pero son rocas plutónicas que proporcionan una nefelina sin igual a la sinita, la roca anterior, pero con mayores cantidades de plagoclasa. En esta roca domina el feldespato alcalino frente a la plagoclasa, mientras que esto ocurre al contrario en el monzógaro, que pues el feldespato alcalino es mucho menor a la plagoclasa. Ahora vamos con el gabro y la diorita. En esta no conseguí una foto, no salía nada por internet, pero entonces dice que es una roca plutónica de tipo graboide con un porcentaje importante de nefelina, y que el término diorita nefelina se empleará cuando la composición de la plagoclasa sea mayor al 50. Y para algunos gabros tiene una condición especial o un nombre especial que le puede dar como la treralita. Y este gabro puede tener como composición mineralógica plagoclasa, la calcica, la hojita rica en sodio y el olivino y los feldespatoides subordinados de estas rocas. Ahora vamos con las rocas volcánicas, que empezamos con la traquita, que esta está completamente fundamental de feldespatos alcalinos como la sinita y como la nortoclasa, y al mismo tiempo siendo fases principales en la matriz de la roca. Y algunos minerales mágicos que la pueden acompañar sería la biotita, los anfíboles y los clinopiroxenos. Esta roca podía tender a llenar cuarzo o feldespatoides, pero ninguna de las dos, nunca se van a juntar los dos. Ahora vamos con la fonalita, que la fonalita es una roca volcánica cuyos componentes minerales son el feldespato alcalino y algunos feldespatoides, que para indicar cuál es el último mineral en esta roca se suele acompañar el término fonalita, como nefelinita, leucita y jaullicita. Todo depende del feldespatoide que lo acompañe en esta roca, se le da el nombre a la roca. Vamos con la trefita y la basanita, que son dos tipos de rocas volcánicas que se proyectan en el mismo campo a nivel de clasificación modal, como lo podemos ver en el triángulo de clasificación de las rocas volcánicas. ¿Esto por qué? Porque la basanita posee un 10% de olivino normativo. Estas rocas se caracterizan por la abundancia de plagoclasa dentro del grupo de los feldespatos, así como la presencia importante de algunos feldespatoides
que adquieren la roca, que por ejemplo sería la trefita nefelínica. Vamos con la nefelinita y la leucititas, que son rocas volcánicas cuyo mineral félsico fundamental es un feldespatoide. Sin embargo, algunos términos se emplean el nombre de feldespatoide abundante, como ya lo estamos diciendo en las anteriores rocas, que podría ser la nefelinita, la leucicita o la zoalitita, dependiendo también de los porcentajes que le den a los feldespatoides con respecto al feldespato alcalino o a la planclasa, que también se consideran los términos como foidita, fonolítica, tefritica o basanitica. Todo esto también depende pues de toda la composición mineralógica que se halla en la roca. Y aquí tenemos otras rocas que se clasifican como un tipo de rocas alcalinas, pero no está en los triángulos de clasificación. ¿Por qué? Porque a la hora de clasificarlas se da como una clasificación independiente a estas características tan particulares que tienen estas rocas. Que coloqué dos ejemplos que serían las kimberlitas, que son características de su composición potásica o ultrapotásica con contenidos muy elevados de elementos volátiles y muy magnesianas. Esta roca es un dato importante. Esta roca es que a veces en algunos casos se pueden hallar diamantes en este tipo de rocas. ¿Por qué se pueden hallar diamantes? Porque estas rocas viajan a mucha velocidad en el interior, causando erupciones y explosiones que arrastran consigo los diamantes. Vienen de muy abajo formando el manto terrestre bajo presión y calores muy extremos. Que estos ascensos vienen a través de estructuras llamadas chimeneas hasta el punto de la erupción. Otra roca sería las carbonatitas, que son un tipo de roca ígnea muy rara formada por más del 50% de minerales carbonatados, como la calcita. Estas rocas siempre se encuentran asociadas genéticamente a rocas ricas en alcalinas y pobres en sílice, formando complejos ígneos ricos en tierras raras. Y otros elementos de gran valor económico que por procesos del magma profundos del manto. ¿Por qué se asocian a tierras raras? Bueno, estas rocas se asocian a tierras raras generalmente porque las rocas alcalinas se originan a partir de un punto de fusión muy bajo, lo que favorece la concentración de elementos incompatibles como ellos, entre ellos las tierras raras, que no se incorporan fácilmente a los otros minerales mantélicos, comunes como el olivino, piroxeno y ortopiroxeno. Durante la fusión parcial, estas tierras raras permanecen preferiblemente en el fundido, en lugar de quedar retenidas en un residuo sólido. Como resultado, pues se encuentran estas tierras raras en muchas rocas alcalinas, que ahorita le vamos a hablar de eso. Ahora vamos con los ambientes geológicos donde se forman estas rocas. Estas rocas se forman en contextos tectónicos específicos, a menudo asociados a zonas de extensión continental, que son rifting o puntos calientes, los hotspot. Los rifts continentales suelen ser la extensión de las cortezas continentales que crean fisuras que permiten el ascenso del magma alcalino del manto, como la región del Rift en África Oriental. Y los puntos calientes son magmas generados por el manto profundo que atraviesa la litosfera, a menudo en medio de placas tectónicas, dando lugar a vulcanismo alcalino, que un ejemplo de esto sería Hawái, aunque son magmas basálticos, y a la hora de su evolución alcanzan magmas alcalinos. Y ahora con los márgenes continentales pasivos y distensivos, que en esta zona la corteza está separada lentamente lejos de las zonas de subducción, que se pueden generar este tipo de magmas. Ahora vamos con la evolución magmática de esta. La evolución de este magma está muy controlada por las combinaciones en condiciones de origen de manto, bajas presiones, puntos de fusión parcial y procesos de diferenciación magmática, que conducen a composiciones químicas y mineralógicas muy particulares, que esas ya las vimos en el tipo de rocas y todo eso. Estos tipos de magmas se generan generalmente en ambientes de interplaca, como rifts continentales y puntos calientes, y como ya lo habíamos dicho, donde este manto sufre una fusión parcial limitada, que produce fundidos enriquecidos en alcalinos y elementos incompatibles como las tierras raras. En las etapas del magma, pues podemos ver que a medida que la cristalización fraccionada del magma evoluciona hacia más componentes más diferenciados. Este proceso no conduce directamente a rocas ricas en cuarzo, sino que a la serie subalcalina, sino que favorece la saturación en sílice y aparece entonces asociaciones mineralógicas como los feldespatos alcalinos
los feldespatozoicos y los feldespatoides. Ahora vamos a hablarles de las formaciones en Colombia, de las rocas alcalinas. Que lo poco que encontré decía como formaciones asociadas a magmas alcalinos, como la formación de Barayá en Huila, que es el valle superior del Magdalena, que está asociado a basaltos alcalinos, basanitas y nefilinitas. Luego sería la formación volcánica de Saganustin en Huila, que son basaltos alcalinos y basanitas. Luego sería la formación Chicala, que en Nariño, Putumayo, que son basaltos alcalinos nefilíticos derivados de máficos altos en álcalis. Y unidades volcánicas de provincias del Caribe en lavas alcalinas y subalcalinas y en basaltos andesíticos de carácter alcalino. Y el último sería el complejo volcánico de San José de Isnos, que incluye basaltos alcalinos ligeramente evolucionados. Ahora le vamos a hablar de abundancia de estas rocas. Precisamente esta roca representa una fracción minoritaria total de las rocas ígneas en la Tierra. En términos globales, esto constituye a menos de entre el 5 a 10% y diría menos del magmatismo ígneo total. O sea que estas rocas son mucho menos abundantes que las rocas subalcalinas como las series doleíticas y las calcoalcalinas. Y estas no se distribuyen de forma uniforme, se concentran solo en ambientes de interplaca y las oceánicas, que son etapas tardías del vulcanismo. Y son escasos en arcos magmáticos de subducción y dorsales oceánicas, esa es la razón de su baja abundancia. Y su origen también se origina por puntos grados de fusión, que es otra, por la cual es muy complicado que haya tanta abundancia en estas rocas. Estos magmas son producidos volumétricamente muy pequeños y químicamente muy enriquecidos, lo que da grandes volúmenes pero de magma, que estos produciendo magmas muy alcalinos, que se da por puntos, a diferencia de los otros, se da por puntos muy altos de fusión. Y ya eso sería todo, muchas gracias. Esto sería todo lo de las rocas alcalinas.